simplemente es una lectura. Les voy a explicar en forma un poco más resumida el tema de hoy. Lo que vamos a mirar es lo que es el concepto de ciclo hidrológico y el concepto de balance hidrológico general. El ciclo hidrológico hay muchas definiciones de ciclo hidrológico, pero aquí se ha resumido alguna. Se explica el campo de aplicación de la hidrología y su relación con sus otras disciplinas, como son la meteorología, la oceanografía, la hidráulica, la geotecnia, las ciencias naturales, entre otras. Y realmente el ciclo lo que hace es, lo que en esencia significa es que comprende la circulación del agua desde los océanos hasta la atmósfera y luego de los continentes a los continentes y nuevamente a los océanos. Es el ciclo hidrológico general, que prácticamente es un retorno del agua entre océano, continente y continente, océano. Todo se resume en esta figura. Entonces tenemos esta zona del mar que se da como el inicio del ciclo, digámoslo así. Entonces en el mar se inicia el ciclo, pasa a la atmósfera a través de nubes se trasladan al continente y del continente pues se producen o caen nuevamente a la superficie de la Tierra, y en la superficie de la Tierra regresan otra vez al mar en forma de escorrentía superficial o escorrentía subsuperficial. Realmente esto es lo que se conoce como el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Realmente la hidrología lo que hace es estudiar las componentes de cada ciclo hidrológico. Entonces, resumiendo, dice, el sol calienta las aguas, que es la fuente, digamos, de energía, empezando en la superficie del mar. El agua se evapora y este vapor asciende a las capas altas de la atmósfera, condensándose en forma de nubes. El viento traslada estas nubes hacia el interior o hacia la superficie de la Tierra. A medida que las nubes ascienden, la temperatura baja, aumentando la condensación de las nubes. La condensación es el paso pues, de estado gaseoso a estado líquido. Este aumento de la condensación desencadena precipitaciones en forma de lluvia o nieve, por lo general en el continente. Parte de esta agua precipitada va a parar a los ríos, parte se infiltra al terreno alimentando las aguas subterráneas y parte es incorporada por los organismos vivos. El agua de los ríos y el agua que vuelve a la superficie desde el subsuelo se unen para desembocar otra vez en el mar. O sea, ahí se completa el ciclo hidrológico. ¿Sí? Este ciclo hidrológico pues deja algunas variables hidrológicas, son la evaporación, la precipitación, la infiltración y la escorrentía superficial y subsuperficial, que son las variables, digamos, base para el estudios hidrológicos. Aquí tenemos una figura un poco más completa, pero nos indica lo mismo. Aquí lo único es que hay unos ciclos hidrológicos, digamos, locales. Por ejemplo, el agua que se evapora del mar, se forman nubes, se condensa, forma lluvia y cae otra vez al mar. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí en la Tierra, es otro ciclo local, que es la lluvia que cae al agua, a la superficie de la Tierra, se vuelve a evaporar y vuelve a llover sobre la superficie de la Tierra. ¿Sí? Lo mismo en las partes altas, ocurre lo mismo con el hielo. El snow es nieve y los glaciares, que es hielo,
Entonces, aquí lo que hace es que el ciclo hidrológico pasa de agua en estado sólido a agua líquida en un proceso que se llama sublimación, ¿no? La sublimación es el paso de sólido a líquido. Y toda esta agua pues regresa nuevamente al mar, ¿sí? Regresa al mar una vez ha cumplido estos ciclos intermedios. Ahí se aprenden estas palabritas en inglés. Terrain es lluvia, snow es nieve. ¿Qué más hay por aquí? Moisture, que es humedad, humedad del suelo. Bueno, percolación. Estos están stream flow, que son corrientes de agua. Y groundwater, que es agua subterránea, ¿no? Flujo de agua subterránea. En términos un poco más cuantitativos, entonces lo que se hace es suponer, pues digamos que el 100% del agua sale del mar y se distribuye pues en sus diferentes partes. Entonces ponemos que sale 100%, parte de esta 100% se condensa y cae nuevamente como precipitación en un porcentaje bastante alto, 91%, cae nuevamente al mar, es como un ciclo local. Parte de esta agua, que es el 9%, pues se traslada a los continentes y vuelve a caer como precipitación. Aquí dice precipitación 23%, pero no puede ser que entre 9 y salga 23. Lo que pasa es que en el continente, pues hay parte del agua que cayó y se evaporó otra vez. Entonces 14 más 9 nos da 23. Entonces es un ciclo en el cual pues se debe cumplir los porcentajes. Entonces aquí como cayeron 23, salieron 14, nos queda otra vez 9. Estos 9 que se reparten en 8.9, que es la escorrentía superficial que se mueve por encima de la tierra, y la escorrentía superficial o por el subsuelo o agua subterránea, y regresa otra vez al mar. Entonces, al mar regresa este porcentaje, 91 más 9, ¿sí? Que es otra vez el 100%. Aquí hay unos datos que son más que informativos de la cantidad de agua que posee el planeta Tierra. Entonces están pues los océanos, que tienen la mayor parte de la Tierra en un 97%, y de ahí se disgrega en otras componentes. Está el agua que es no oceánica, 2,92%, en los glaciares hay 1,91% y aguas subterráneas 0,98%. Estos son como los valores más representativos de almacenamiento de agua, ¿sí? El resto ya son valores pues, pequeños, pero son, pues no dejan de ser importantes, ¿no? En los lagos es agua un poco menor, está la humedad del suelo, la atmósfera, en los ríos y los organismos vivos, al completar pues el 100%. Aquí hay otra información que está más enfocada al agua que se utiliza y al agua que no se utiliza. Entonces, el agua salada es 97,26%, agua dulce no utilizable, el 2,13% está agua dulce no utilizable, por lo general está compuesta en los glaciares, que es un agua dulce pero que no se puede utilizar, y en el agua subterránea, al menos en profundidades mayores a 800 metros, no se puede utilizar esta agua por su costo para extraerla. El agua dulce superficial, que por lo general es la que se utiliza, 0,01%, el agua subterránea utilizable, 0,6%, el total de agua dulce es 2,74%, que tiene pues un potencial para su uso. Y ahí completa el 100%. El ciclo hidrológico está muy ligado
a la parte espacial, y una unidad básica, digamos, de este espacio es lo que se llama cuenca. También es conocida como cuenca o olla hidrográfica. Entonces entiende que es el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red natural con uno o varios cauces naturales de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor, que a su vez puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar. Entonces está compuesto por una red de drenaje, las cuales se van uniendo pues a una corriente más grande hasta su desembocadura. Está formado por algo que se llama la divisoria de aguas, que es, digamos, el límite en el cual, pues ese límite contiene todos los ríos que caen a un punto determinado. Acá está compuesta por zonas altas, zonas medias, zonas bajas. Las zonas altas son laderas y montañas, la zona media son tierras onduladas y valles, y la zona baja son tierras planas. Este es un extracto, digamos, de un estudio que se realizó en Manizales sobre la cuenca de la Quebrada Negra y San Eugenio, en un proyecto que se hizo, y se identificó estas partes de la cuenca. Observan la parte alta, la parte media y la parte baja, cómo evoluciona el cauce del río. ¿Sí? En la parte alta se ve bastante torrentoso. A medida que va bajando, pues, o va disminuyendo la altura, el cauce se va volviendo más uniforme, y a medida que baja más a la parte más inferior, digamos, de la cuenca, son un poco más de aguas tranquilas, que por lo general suelen ser navegables. ¿Sí? Esto es como la evolución que presenta un río dentro de una cuenca, desde la parte alta hasta la parte baja. Es como por un ejemplo visual de cómo evoluciona la cuenca o los ríos de la cuenca. Aquí hay una definición de lo que es o delimitación de la cuenca. Pues una cuenca por lo general se delimita por lo que llamábamos la divisoria de aguas, también es conocida como divisoria topográfica, que por lo general son las partes más altas del territorio que rodean el drenaje. ¿Sí? Entonces se va seleccionando las partes más altas que rodean el drenaje, y al final se logra conformar pues una geometría cerrada, digámoslo así, hasta un punto de interés o hasta su desembocadura. Aquí hay otra divisoria que en términos generales la cuenca debería estar definida por esta divisoria freática, pero esta divisoria freática es muy complicada, muy complicado determinarla, ya que se refiere al nivel freático del agua, que es diferente a la divisoria topográfica, porque está corrida esta divisoria freática con respecto a la divisoria topográfica. Por su dificultad de identificarla, pues porque habría que hacer estudios, por ejemplo, de perforación o estudios de agua subterránea, que son muy difíciles de hacer. Entonces, las cuencas, en términos generales, se dejan como la divisoria topográfica, que es el terreno. Si uno tiene un plano topográfico, pues puede identificar estos puntos. Y lo que es el balance hídrico, para entender esto del balance hídrico es, por lo general se tiene un espacio como la cuenca, entonces el balance hídrico debe cumplir que lo que entra a la cuenca debe ser igual a lo que sale, más lo que se queda dentro de la cuenca. Entonces esto se compara, para entenderlo, como el balance económico de ganancias y pérdidas, que puede ser en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Entonces, por lo general se evalúa
como una especie de flujo de caja, ¿no? Lo que entra de dinero, lo que sale y lo que queda, ya sea positivo o negativo, en pérdidas o ganancias. En el balance hídrico es algo parecido, sino que la variable dinero la podemos colocar como el agua. Entonces, un balance hídrico en una cuenca es algo similar. Entonces, las precipitaciones son la entrada, ¿sí? Esto es lo que entra, digamos, a un espacio determinado, en un tiempo determinado. ¿Y qué pasa con estas precipitaciones? Pues se descomponen, ¿no? Se descomponen en evapotranspiración, más escorrentía, y más el agua que puede quedar pues almacenada dentro del espacio, ¿sí? Esto es lo que se conoce como balance hídrico. Las entradas de agua en forma de precipitaciones son igual a las salidas en forma de evapotranspiración y escorrentía, y el delta de almacenamiento, que es agua que se puede quedar dentro de la cuenca. Se basa en un balance hídrico de largos años, por ejemplo, más de 20 años. Por lo general, este delta de almacenamiento se lo puede eliminar, ya que en un periodo largo, pues el almacenamiento inicial que tenía es igual al final y se almacena, ¿sí? Perdón, se elimina. Nos quedaría solamente las variables hidrológicas de precipitación, evapotranspiración y escorrentía. Entonces aquí está lo que es el balance hidrológico, por ejemplo, que se hace en un lago. Entonces tenemos un depósito como un lago, y podemos mirar en esta porción de área cómo se sucede el balance hidrológico. Entonces, aquí, por ejemplo, se parte de un 100% de agua, y por evaporación desde el lago, pues pasa parte de esta agua, pasa esta agua a la atmósfera. Una vez forma las nubes, puede caer agua sobre el lago, entonces hay precipitación sobre este lago. Entonces salió 100, cayeron 70 al mismo lago y quedaron 30. Las 30 pasan al continente o a la tierra como nubes, y estando las nubes sobre el terreno, cae 60%. Entonces aquí entra 30 y cae 60, pero no pueden caer 60 si entra 30. Este 60 se debe a la evaporación que sucede desde la tierra. Entonces se evaporan, la agua que cayó a la tierra se evapora el 30% y suma 60, ¿sí? Entonces en cada uno de estos sistemas, digamos que se cumple un balance, ¿sí? Cumple un balance hidrológico. Entonces en la tierra también cayó 60%, se evaporaron 30, nos quedarían 30 que sale de la tierra hacia el mar. Entonces en el mar también se cumple, entran 30, por acá entraban 70, que era de precipitación, y eso nos da 100%. Tenemos cuatro, digamos, cuatro espacios en los cuales se cumple el balance, ¿sí? En el mar, en las nubes y en la tierra, ¿sí? Todo lo que entra y sale debe sumar igual, ¿no? No se puede perder agua en ninguno de estos subsistemas, digamos así. Entonces, el balance hidrológico ya un poco más cuantificado es la precipitación en un periodo seleccionado que cae sobre un determinado territorio. Está el aporte superficial de cuencas vecinas. Es posible que haya de cuencas vecinas le aporten agua a la cuenca que se está estudiando. El flujo neto de agua subterránea desde y hacia cuencas vecinas.
Entonces, G puede ser el agua que entra o sale por el subsuelo. Está la evapotranspiración en la cuenca, que sería la salida. Está el caudal superficial que sale de la cuenca. Y el delta de almacenamiento. En este delta de almacenamiento, este cambio pues, en el almacenamiento superficial o subterráneo incluye almacenamientos en cauces, embalses, suelos y acuíferos. Entonces, es el agua que queda dentro de la cuenca en ese tiempo determinado en el cual se hace el balance hidrológico. Entonces, esta es por lo general la ecuación que se aplica. Este tiene una utilidad, por lo general suele ser utilizado para calcular alguna de estas variables, ¿sí? Por lo general se lo suele emplear para calcular la evapotranspiración, ya que es bastante difícil de medir la evapotranspiración en una zona. Entonces se mide estas variables restantes y por lo general se despeja la evapotranspiración de lo que es el balance hidrológico, que es uno de los métodos para calcular esta evapotranspiración. Entonces, resumiendo, para entender mejor el balance hidrológico, lo trasladamos a una escala más pequeña, que es un embalse, que todos conocemos, que es un embalse, pues, que es un depósito de agua artificial, el cual se ha construido represando en una cuenca el agua a través de una presa. Dentro de este embalse debe haber un balance hidrológico, ¿sí? Entonces hay variables pues, que entran al embalse. Sería, por ejemplo, este QSUA está entrando al embalse, esta P, precipitación, está entrando. Y las demás están saliendo, ¿sí? Está saliendo esta E, que es la evaporación, I, que es infiltración, que es el agua que se mueve por los poros del suelo. Es el caudal subdex, el caudal útil, un caudal de pérdida, que es el caudal que se infiltra por la estructura. Y puede haber un caudal de rebose. Los caudales de rebose, por ejemplo, en las hidroeléctricas, se manejan cuando hay mucho caudal o cuando hay épocas de lluvia. Entonces tienen que abrir las compuertas y producen este caudal de exceso. Aquí se entiende lo que es el delta de almacenamiento, ¿sí? Por ejemplo, si estuviera vacía, si hacemos un balance cuando la presa está vacía, entonces se dan cuenta que el agua que va llegando aquí, pues se va quedando aquí hasta que permite la salida, ¿sí? Entonces es un delta de almacenamiento, que es el agua que se retiene, digamos, en un espacio físico. Pero suponiendo que vamos a hacer balance hidrológico en un mes, digamos, o sea, mensual, y suponemos que está lleno, entonces se dan cuenta que hay una entrada de estos valores, pero al comienzo esto está lleno, ¿sí? Y al final del mes también sigue lleno, o sea, el delta de almacenamiento, entonces se puede despreciar cuando se parte, digamos, de un periodo lluvioso a uno lluvioso, ¿sí? Porque pues ya estaba esa agua ahí y no se cuantifica. Entonces, el QSUA son caudales afluentes al embalse, entonces el agua que llega del río, o otros canales de alimentación, ¿no? Tenemos P, que es la precipitación sobre el espejo de agua del embalse, lo que cae sobre el agua, sobre el embalse.
Está I, que es la infiltración. Por lo general, estas zonas pues, no son impermeables. Es terreno natural. Terreno natural, pues, estar bajo una capa de agua, ejerce presión y se infiltra, ¿sí? Entonces, infiltra pues por sus poros o por sus grietas, infiltra esa agua que por lo general se pierde, ¿sí? Cuando hay mucha infiltración en un embalse, pues tienen que hacerle alguna especie de tratamiento para evitar esta pérdida, porque es una pérdida de agua. El Q sub B, que es caudal efluente, o sea que sale a través de un vertedero del embalse, ¿sí? Entonces, son caudales controlados que suelen salir de la represa. Y su M, que es la infiltración a través del muro del embalse. Este también, si no es una presa, pues, impermeabilizada, se suelen perder el agua a través del flujo que hay a través de la presa, ¿sí? Una especie de infiltración, pero en el muro de la presa. Y el caudal sub D, que es un caudal que sale, o caudal efluente. Entonces, efluente es que sale, ¿no? Caudal afluente es que llega. Este es un caudal efluente por medio de las obras pues, que se han construido de entrega para ser utilizado según los objetivos y usos del embalse. Un caudal que, si es para consumo de agua, pues el caudal que va para los acueductos. Si es para una hidroeléctrica, el caudal que se utiliza para generación, pues, hidroeléctrica, el movimiento de los generadores a través de las turbinas, ¿no? Y en este embalse se cumple pues, la siguiente ecuación, ¿no? Que es todo lo que entra, que es Q sub A y precipitación, igual a todo lo que sale. Entonces está Q sub B, que es el caudal de rebose, los caudales útiles, la infiltración del terreno, infiltración de la presa, la evaporación y el delta de almacenamiento, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación que se utiliza por lo general para la aplicación del balance hidrológico. Esta ecuación por lo general se utiliza más que todo para la operación, ¿no? Operación de los embalses y determinar pues, la capacidad óptima de operación. También se utiliza para el diseño, dimensionamiento de los vertederos y para el estudio pues, de la estadística de caudales. Bueno, más adelante vamos a completar este es el resumen, digamos, de la clase. Ahí aprovechan el resto de esta clase para que entran al COES, descargan ahí el archivo, que está más completo. Ahí está parte de esta presentación y está el texto teórico para que lo estudien, ¿sí? Es del capítulo 2, ¿sí? Entonces, listo chicos, los dejo allí porque a las 8 inicio una capacitación y salgo a las 12. Nos vemos en la tarde, ¿listo? Profe, disculpe. Dígame. ¿De pronto me puede dar la clave del COES, por favor? Hidrología, en minúsculas y sin tilde. Ah, listo, profe, gracias. ¿Cómo? Hidrología. Aparece. Solamente. Entonces ahí entran, revisan, creo que ahí hay un video de semestres anteriores, de pronto ahí lo pueden chequear, que es de esta misma temática. Y los chicos, que pasen buen día.
Hasta luego, profe. Ok, gracias. Luego, Gracias, profe.